Nos habíamos quedado aquí donde aprendimos a utilizar las funciones. Entonces, por ahora que nos quedaron dos funciones, vamos a copiar esta y la vamos a volver a pegar. Entonces ya tenemos prácticamente tres funciones. Entonces a este le vamos a cambiar nombre, bueno, a los tres le vamos a cambiar nombre. Este va a ser arranque con elementos de control normales. Bien, ¿a qué se refiere con normales? Primero pues quiero recordarles un ejercicio que habíamos hecho y es el siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hicimos en algún momento el ejercicio siguiente? Imaginamos que normalmente pues el abierto del guardamotor es abierto, el stop es un pulsador cerrado y el start es un pulsador abierto. Pero si imaginamos que en algún momento esto falla, como tenemos programación, nosotros podemos adecuar nuestra programación de tal forma que no sea necesario siempre utilizar este abierto, este cerrado y este abierto. Esto que está aquí, nosotros pues ya lo resolvimos. Este sería el diagrama de potencia y este es el diagrama de programación LEDER. I00, I01, I02 y el enclavamiento. Ahí tenemos ya un arranque. Pero ¿qué sucede si imaginemos ahora lo siguiente? Ahora utilizamos normalmente cerrado el auxiliar del guarda, normalmente cerrado el stop como regularmente lo usamos, y ahora el start también es un contacto normalmente cerrado. ¿Se acuerdan que eso pues tenía diferente programación? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner aquí en TIA Portal. La primera función es arranque con elementos de control normales. La siguiente función es arranque con elementos de control cerrados. Y la última va a ser arranque con elementos de control abierto. Arranque con elementos de control abiertos. Es decir, imaginamos que el stop es un contacto normalmente abierto. Bien, entonces normales, la función ya la tenemos. Pero si todos fueran cerrados, ahora pues aquí tenemos que pensar cómo nos queda la programación. Recuerden que esto pues nos había quedado del anterior ejercicio. Entonces tenemos aquí que si todos los elementos son cerrados, ¿será que la programación nos funciona así? Eso es lo que tenemos que pensar. Bien, entonces analicemos cómo nos quedaría si los elementos de control son cerrados. Es decir, si son así. El auxiliar del guardamotor es cerrado, el stop es cerrado y el start también es cerrado. Entonces para eso pues vamos a recordar y vamos a ver lo siguiente. Vamos a recordar cómo se comporta un guardamotor, y es que si nosotros tenemos un guardamotor y ponemos su contacto, vamos a poner el abierto y vamos a poner el cerrado. Entonces chequemos cómo se comporta. Se tienen que llamar igual. Este también. Entonces, el abierto, nosotros sabemos que cuando cerramos el guarda, el abierto se cierra. Sin embargo, cuando cerramos el guarda, el cerrado se abre. Entonces, eso quiere decir que cuando yo digo, bueno, voy a poner a funcionar mi motor y preparo el guardamotor, esta señal deja de estar continuamente presente. Entonces, la programación en TIA Portal nos debería quedar que este elemento debe ser cerrado. El stop, como sigue siendo como naturalmente es un pulsador cerrado, pues se queda programado abierto como ya lo sabemos hacer. Y ahora el start, analicemos también cómo va a funcionar. Si el start es normalmente cerrado y yo aquí lo programo como abierto, está mandando una señal continua, entonces siempre va a mantener la señal de arranque puesta. Entonces este debe ser contrario. Ahí está. Normalmente cerrado también. Y entonces así nos quedaría la programación LEDER
con elementos de control cerrados. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ahora tenemos elementos de control abiertos? Es decir, el diagrama se ve más o menos así. Usamos el abierto del guardamotor como comúnmente lo usamos, el start también abierto como comúnmente lo usamos, pero ahora el que debemos modificar es el stop, sabiendo que va a quedar normalmente abierto. Entonces aquí el cambio que debemos hacer es el siguiente. La protección sería abierta porque es como comúnmente nosotros la usamos. El start también sería abierto porque es como comúnmente lo usamos. Eso significa que cuando cerramos la protección, aquí hay energía. Sin embargo, aquí toparía porque del stop no se está recibiendo ninguna señal, porque recordemos que está abierto. Entonces, nosotros debemos decirle a esto que pase de largo para que entonces nos pueda habilitar el start. Así, cuando el stop manda un pulso, aquí pasa de estar cerrado a abierto y nos hace la desconexión. Entonces, démonos cuenta que ahora pues no es necesario que hagamos 3 programas diferentes, sino que ahora tenemos 3 funciones diferentes, y dependiendo de lo que yo vaya a tener en mi conexión física, sea este esquema de conexión o este esquema de conexión o el que normalmente usamos, que es este esquema de conexión, yo podría decir, bueno, voy a usar este, entonces me voy acá y digo, me voy al main y me aseguro que aquí se quede los contactos normales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si los voy a dejar todos cerrados? Puedo borrar de acá y dejo cerrados. Entonces me basta con elegir qué función quiero ejecutar. Algo que no podría hacer es poner, por ejemplo, 2 o las 3 funciones dentro del main, porque si no, el programa no va a saber a quién obedecerle. Entonces el PLC se puede poner en modo error porque está detectando inconsistencias en la programación. Entonces, por esta razón, solo tenemos aquí disponibles las funciones, sin embargo, dentro del main solo cargamos la que nos vaya a ser útil. Entonces, aquí también guardamos cambios y esto es lo que deben entregar como primer ejercicio. Traer hecho esta función, esta función, esta función, para que cualquiera de las 3 la podamos cargar dentro del main.